Hoy pues vamos a estar aprendiendo qué es un Hanasmusen. También vamos a estar viendo las 4 clases de Hanasmusen que existen y pues también cómo nosotros podemos trabajar ese yo hanasmusiano. Sí, pues tenemos un yo hanasmusiano allí en nuestra psicología que impide nuestro avance interior, ¿no? Que nos viene convirtiendo en esos seres grises, en esos seres tibios, ¿no? Y el ser tibio, el ser gris, viene siendo pues como una fuerza mediocre que al fin y al cabo no nos permite a nosotros pues avanzar en nuestro trabajo interior, ¿no? Nos hace seres inservibles que no sirven ni para lo bueno ni para lo malo, porque no hay una definición en torno a lo blanco y a lo negro, ¿no? Entonces allí pues nos quedamos mediocres o nos quedamos grises, ¿no? Vamos a ver pues cómo trabajar cada uno de esos tipos de Hanasmusen y cómo nosotros podemos incluso también investigar, sería muy bueno, ¿no? Investigar qué tipo de Hanasmusen nosotros somos, para de esa manera poder implementar las herramientas que tenemos para pues poder trascender, ¿no? Ese estado hanasmusiano. Vamos a ver por acá. También saludamos a Esteban Nava, quien nos saluda a todos desde México, y Faber Muñoz, quien nos saluda desde el eje cafetero, Colombia. Por aquí también se nos acaba de unir Tina Francés. Bueno, saludos para todos los compañeros y ya pues vamos a iniciar con este interesante tema del día de hoy. 4 clases de Hanasmusen. Bien, lo primero que nosotros tenemos que saber, pues, es que es un Hanasmusen. ¿A qué se le llama Hanasmusen? Un Hanasmusen, pues, viene siendo una persona que tiene doble centro de gravedad. ¿Qué significa esto? Que pues esta persona sirve a dos amos, ¿no? Vamos a decir que pues por ratitos esta persona alimenta su conciencia y viene sirviendo entonces a lo que es el ser y a otros ratitos pues alimenta al ego, ¿no? Sirve a lo que es el ego, viene sirviendo al diablo, ¿no? Quiere servir a Dios y quiere servir al diablo. Eso hace que esta persona entonces tenga doble centro de gravedad, que sea pues una persona que no esté definida para lo bueno o para lo malo, para lo blanco o para lo negro. Como les decía hace un instante, esta persona entonces se vuelve algo gris, se vuelve algo tibio. Y pues incluso en la misma Biblia encontramos nosotros un pasaje muy interesante que dice cómo a los tibios Dios los vomitará de su boca. Porque una persona tibia efectivamente no sirve ni para lo bueno ni para lo malo. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que trabajar todo eso. Aquí, pues, en esta humanidad, todos nosotros somos hanasmusianos, pero también ahí entran los diferentes tipos de Hanasmusen que vamos a estar estudiando. Es decir, que cada uno de nosotros que estamos aquí, pues forma parte de uno u otro tipo de Hanasmusen, ¿sí? Recordemos también, veíamos pues en varias conferencias de la fase A que es un centro de gravedad. Cuando nosotros hablamos de un centro de gravedad, pues estamos hablando de una fuerza, algo que ejerce una fuerza y atrae las cosas hacia sí, ¿no? Entonces las cosas pues giran en torno a eso. Veíamos como, por ejemplo, nuestro centro de gravedad pues está estacionado, ¿no? O está girando en torno a lo que son las cosas de la personalidad y cómo nosotros pues tenemos que cambiar ese centro de gravedad en torno a las cosas de la conciencia, ¿no? ¿Qué pasa entonces con un hanasmusiano? Que pues como no se define, pues un ratito, ¿no? Está pendiente a las cosas de la conciencia, estar alimentando el ego, estar alimentando los defectos psicológicos, estar pues alimentando o sintiendo, ¿no? O queriendo experimentar lo que son los placeres, lo que son las sensaciones y entonces a otros ratitos pues quiere hacer las cosas de la conciencia, quiere practicar, puede llevar a cabo, ¿no? Lo que son los 3 factores para la revolución de la conciencia, pero el mismo hecho de que también por otra parte quiere estar alimentando las cosas del yo, las cosas de la personalidad, todos esos deseos, pues hace que ese trabajo no sea tan revolucionario, ¿no? Entonces así, pues de a ratitos obviamente no vamos a poder llegar a pues ese final
o a lograr ese objetivo trascendental que nosotros vinimos a trazar acá en esta manifestación, que es lograr la autorrealización íntima de nuestro ser. Eso nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque cuando recibimos el conocimiento, pues no le ponemos la seriedad que amerita, ¿no? No le damos como ese valor. Es algo que nos gusta, es algo con lo cual simpatizamos, algo que nos habla de espiritualidad. Entonces uno toma las cosas como que le parece muy chévere, ¿sí? Pero pues no le ponemos esa revolución o no le ponemos la seriedad a la revolución, ni la seriedad que deben de llevar esos tres factores para la revolución de la conciencia, ¿no? Ahí estamos tomando las cositas que nos gustan, hacemos las prácticas que nos gustan sin mucho afán, no le ponemos esa disciplina, no le ponemos esa consistencia, esa constancia, ¿sí? Incluso caemos muy a menudo en la traición, en lo que viene siendo la mala voluntad, porque muchas veces sabemos que es un defecto psicológico que se nos quiere manifestar y nos hacemos de la vista gorda, nos dejamos ganar por el deseo y allí pues entonces alimentamos a esos defectos psicológicos y ahí estamos sin definirnos, sin ponerle a este trabajo la seriedad que pues amerita, ¿no? De a ratitos, pues entonces ahí sí queremos hacer para la conciencia y en otros ratitos, ¿sí? Pues entonces allí la mayor parte del tiempo realmente pues estamos alimentando a nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Bien, ¿cómo se crea un Hanasmusen? Bueno, nunca, cuando hablamos de un Hanasmusen, pues también estamos hablando de pues un mago negro, ¿no? Y un mago negro pues incluso tiende a pensarse, tiende a creerse que es muy bueno. Hay magos negros que pues son muy buenos, digámosle así, ¿no? Pero pues una de las características de un mago negro y de un Hanasmusen pues viene siendo lo que es la falta de revolución en torno a lo que es el trabajo con los tres factores para la revolución de la conciencia. También recordemos que pues lo que diferencia a un mago negro de un mago blanco es la calidad de su conocimiento, cómo utiliza ese conocimiento y lo principal, cómo utiliza la energía creadora sexual. ¿Sí? Entonces nosotros ya conocemos la práctica del suprasexo, ya sabemos el poder de esa energía, cómo esa energía crea, nos permite crearnos a nosotros mismos, pero también dándole un mal uso, cuando por ejemplo fornicamos, entonces creamos más defectos psicológicos, alimentamos ese yo, esos yoes diablos, esos yoes magos negros y también pues ese yo hanasmusiano. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, vamos a una práctica, ¿sí? Y un día hacemos una práctica ahí más o menos de transmutación sexual y digámosle que pues no hubo caída, pero otro día pues vamos a una práctica y allí nos dejamos ganar por el deseo o queremos transmutar energía, por ejemplo, sucia, porque durante el día no transformamos las impresiones, porque no estamos trabajando esos yoes fornicarios, no nos estamos negando a nuestros deseos, equilibrando los centros, etcétera, etcétera. Y entonces ahí pues terminamos fornicando en la práctica. ¿Y qué pasa? Que esa energía entonces se va para esa cola que se le conoce como el kunda artiguador o la cola de Satán. ¿Sí? Entonces ahí estamos, vamos un día y hacemos la práctica de suprasexo y subimos energía hacia arriba, pero otro día por descuido, ya de lo que mencionaba, nuestro trabajo interior, principalmente pues la muerte, pues entonces ahí tenemos esa caída sexual. O nos jondeamos, ¿no? Como dicen en mi país, nos tiramos, nos dejamos ganar por esa mala voluntad, llegamos a la sobreexcitación y pues ahí nos dejamos caer y esa energía entonces va a la cola. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo pues con esa energía sexual se alimenta la conciencia, creamos hacia arriba y pues en otras ocasiones estamos creando hacia abajo, ¿sí? Algo pues a tomar en cuenta con respecto pues a eso es que sí, o sea, cuando nosotros llegamos aquí con todos esos yoes lujuriosos que uno tiene, ¿no? Y toda esa mala voluntad que nos gana de instante en instante y uno pues ahí va haciendo sus esfuercitos también, pues no podemos decir que en un principio las caídas sexuales pues no van a existir. Claro que sí, se van a dar.
pero pues no podemos hacernos de la vista gorda con eso, ¿sí? Porque pues uno practica y pasan 1, 2, 3 meses y no hay caída, viene luego y acontece una caída y pues uno se descuida con eso, ¿no? Y uno pues hasta como que dice, ay, pues tenía 3 meses que no me caía. Y ahí es donde viene el peligro. ¿Sí? Porque igual esa energía va hacia algún lugar, igual esa energía nos hace perder trabajo, igual esa energía está creando algo negativo, se está condensando en esa cola. Y pues esa energía negativa, involutiva, que se condensa en esa cola, en algún momento pues ese peso por gravedad nos jala hacia abajo y nos hace pues terminar volteando el trabajo, ¿no? Perder ese anhelo, esa voluntad, esa motivación de crearnos hacia arriba, de lograr lo que es la autorrealización íntima de nuestro ser. Entonces, pues, el mensaje es ese, ¿no? Que no nos descuidemos con estos yoes y que le pongamos seriedad a nuestro trabajo. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hablar entonces de pues el primer tipo de Hanasmusen. Aquí pues entran todos los humanos que pues están en proceso de gestación del ego. Vamos a decir que pues aquellas personas del común, ¿no? Aquellas personas que incluso se pueden catalogar como buenas, ¿sí? Personas que pues alimentan, claro, tienen sus defectos psicológicos, pero son como que buenos ciudadanos. Pero esas personas fornican. Esas personas cuando tienen su pareja pues van y fornican todas las noches. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que la energía es creadora, que esa energía cuando no está ascendiendo pues está descendiendo, ¿sí? Y pues esa energía se va a condensar. Esa energía va a bajar, se va a cristalizar allí, pues en la cola, ¿sí? Este tipo de personas usualmente pues no tienen como que ningún anhelo pues espiritual, ¿no? Son personas que incluso pues uno las encuentra en la calle, les entrega pues el conocimiento, están así como que muy metidos en sus cosas, incluso pueden pertenecer a ciertas religiones, pues no sienten así como que ningún llamado y esto puede deberse pues a que la chispa todavía no está madura, ¿sí? Pero sí, están en proceso de creación de ego, porque igualmente se le manifiestan sus defectos psicológicos, no tienen las herramientas, cada vez que los dejan actuar, estos se alimentan específicamente pues cuando se va pues allí a fornicar. Pero como estas personas, digámosle así, no están creándose internamente, no conocen tan siquiera pues el valor o el poder de la energía creadora sexual, no están haciendo cristalizaciones, creando cuerpos, pues digamos que se les agota sus 108 existencias y van a involución y pues no duran tanto tiempo en el proceso de desintegración. ¿Por qué? Porque no han cristalizado ningún cuerpo, no han cristalizado la energía sexual, ¿sí? Y en ese proceso de involución, lo que se va a desintegrar de forma involuntaria, pues obviamente es el ego que se ha creado, ¿sí? Y pues, a ver, y dependiendo como que el tamaño, ¿no? El peso atómico, que eso viene de acuerdo a la energía que se le haya dado a los defectos psicológicos, ¿sí? Entonces, como es poco lo que se ha hecho, poco lo que se ha cristalizado, pues estas personas pues duran poco tiempo, ¿no? Pueden durar decenas de años, cientos de años, ¿no? Eso depende pues de la cristalización de la energía. Tenemos el segundo tipo de Hanasmusen, ¿sí? Aquí pues estamos hablando de personas que pues han creado, por ejemplo, hasta lo que viene siendo el cuerpo astral. Entonces vemos que sí hay cristalización de energía, porque para llegar al cuerpo astral debe de regenerarse el cuerpo físico, debe de regenerarse lo que es el cuerpo vital, se crea lo que es el cuerpo astral. Incluso podemos hablar de personas que han creado lo que viene siendo pues el cuerpo mental, ¿sí? Fácilmente, pues nosotros podemos caer en este grupo. ¿Cómo? Bueno, por la falta de continuidad de propósitos. Recibimos el conocimiento, digamos que pues podemos volvernos fanáticos, ¿sí? Podemos practicar el conocimiento de forma mediocre, no ponerle la revolución a la muerte. Recordemos que la muerte es psicológica y lo que nos llevará a tener éxito en este trabajo, pues es la muerte psicológica, ya que es la base de este trabajo interior que tenemos que hacer.
Y pues ahí estamos cristalizando energía de la misma forma que les decía, ¿no? En unos instantes pues estamos creando hacia arriba y en otros instantes pues estamos fornicando. Y si no estamos muriendo, pues esa energía sexual que nosotros tratamos de cristalizar, lo que vamos a hacer es que se la vamos a dar a los defectos psicológicos, ¿sí? Y ahí vamos como que tentativos. Ahí pues hay una falta de continuidad de propósitos. Y en cualquier momento, pues como estamos también creando hacia abajo, pues volteamos la fuerza. Entonces ahí pues sí nos decantamos pues por lo que vendría siendo la parte negativa, incluso creyendo nosotros que estamos haciendo algo positivo y que estamos haciendo pues algo blanco, ¿no? Entonces ahí es donde viene que pues uno se inmiscuye, ¿no? O empieza a trabajar con la magia negra, incluso cuando uno pues le llama blanca. Cuando una persona de estas desencarna y digamos que le toca pues otra existencia, entonces son ese tipo de personas que desde pequeñitos vienen con facultades porque cristalizaron energía. Son personas que, por ejemplo, se les facilita desde pequeños lo que viene siendo pues el astral. Personas que, por ejemplo, pueden adivinar cosas, ¿no? Saber lo que otra persona pues está pensando. Tienen facultades, tienen facultades. Pero, ¿qué pasa? ¿Sí? Que pues el ego está ahí. Entonces, estas personas, pues ya desde pequeñitos incluso comienzan a degenerarse sexualmente y pues ese trabajo que se hizo se puede voltear, ¿no? O ya de por sí viene uno volteado, ¿no? Que se da eso de que en la misma existencia pues uno termine virando lo que viene siendo el trabajo. No necesariamente tiene que pasar pues en la próxima. Y también pues son estas las personas que vemos que pues luego ponen por ahí su consultorio de magia negra. Ahí le dicen, le pueden poner ahí magia blanca, magia verde, magia roja, pero al fin y al cabo todo eso entra dentro de lo que es el pseudoesoterismo, ¿no? Que al fin y al cabo pues es magia negra. Cuando estas personas se les agota sus 108 existencias, entonces van a ingresar a la involución y pues hay que pues eliminar, ¿no? Aquello que se cristalizó. Y ya estamos hablando de que se cristalizaron 3 cuerpos, 4 cuerpos. Por tanto, pues van a durar más que las personas del primer tipo. Sí, estamos hablando que pueden durar miles de años, cientos incluso de miles de años allí en ese proceso pues involutivo. ¿Sí? Más energía dentro de esos yoes, pues más tiempo se va a durar en el proceso de desintegración de aquello que se cristalizó, ¿sí? Bien, en el tercer tipo, pues vamos a encontrar aquellas almas con cuerpos solares. Vamos a encontrar a los nirvanos. ¿Quiénes son los nirvanos? Estamos hablando de personas o de almas, ¿no? Digámosle así, o de seres que hicieron, digámosle así, ese proceso de la primera montaña, pero que no eligieron el camino directo, sino más bien que eligieron el camino del nirvana, ¿sí? Recordemos que nosotros llegamos a este conocimiento, lo recibimos, se nos abren 2 caminos, el camino del práctico, el camino del creyente, ¿sí? Vamos a decir que comenzamos pues a practicar, pero no con la revolución que deberíamos, ¿no? Sino más bien que pues vamos avanzando allí, pues pasivos, ¿no? Y cuando llegamos a este punto que ya pues hemos creado lo que son esos primeros 5 cuerpos, por esa misma falta de revolución, por esa misma pasividad, entonces elegimos el camino del nirvana. ¿Qué es el camino del nirvana? Pues es el camino fácil, es el camino pues asfaltado, ¿no? Cuando una persona llega aquí, pues el Lucifer le dice, bueno, hasta aquí pues has hecho un buen trabajo, ahora te toca pues elegir el camino. Y viene y le presenta ese nirvana donde se le ofrece a la persona pues pagarle el dharma que ha generado hasta ese momento, porque sí, se ha hecho pues un trabajo bastante grande hasta ese punto. Se le ofrece incluso que va a ser una majestad en el universo, ¿no? Que sí, que va a poder ayudar a las humanidades, etcétera, etcétera. Y la persona llega hasta ese punto y dice, bueno, sí, ya yo he hecho mucho, ya estoy agotado, estoy muy cansado, he sufrido bastante, ¿no?
se asusta por esa misma falta de revolución porque pues también se le muestra qué le va a pasar en ese camino directo. Recuerden que el que elige el camino directo pues pasa a la segunda montaña. El Cristo nace, pero tiene que hacer el trabajo de la segunda montaña, que es la montaña más difícil, que es la montaña de la muerte. Entonces allí se le presenta todo lo que tiene que pasar. Y si la primera montaña le pareció difícil, le pareció dura, pues imagínense la segunda montaña, ¿no? Que la primera es la montaña del nacimiento. Imagínense la segunda montaña, que es donde hay que eliminar esos yoes causa, que hay que ingresar a esas infradimensiones del planeta Tierra, que hay que pagar lo que viene siendo pues ese karma duro. ¿Sí? La persona pues obviamente se espanta, ¿no? Y pues decide traicionar a su Cristo interior. Entonces elige pues ese camino del nirvana, ¿sí? Aparte de pues faltarle revolución, pues les faltó amor. Porque pues una persona que se cristifica pues es una persona que obviamente va a velar, ¿no? Por lo que es la humanidad, en el sentido de que es una persona que se va a hacer cargo de lo que es el sacrificio por la humanidad a nivel mundial. Imagínense pues uno tener en estos momentos un maestro, tener pues un Cristo, ¿no? En estos momentos donde tanto se necesita, ¿no? La ayuda, que estamos incluso pues a finales de raza, donde tanto se necesita pues el conocimiento. Entonces la persona pues por miedo y por las razones que tengan, que obviamente son egoicas, pues entonces elige el nirvana y elige pues abandonar la humanidad en ese aspecto, ¿no? Entonces por eso pues a esas personas le falta amor. Cuando nosotros hablamos de amor, estamos hablando de un fuego que nos motiva, que nos anima a hacer por los demás, que nos anima a servir. Recordemos que el Cristo pues decía, pues yo no vine a que me sirvan, sino más bien yo vine a servir. ¿Qué pasa con pues estas personas que eligen el nirvana? Claro, cuando estas personas pues eligen el nirvana se les va a apagar su dharma, ¿no? Van a empezar a nacer en planetas, obviamente, donde hay mucha paz, donde hay sociedades que son superiores a estas. Pero, pero todavía esas personas pues están en la rueda del samsara. ¿Sí? Llega un tiempo en el cual se le agotan las existencias y pues tiene que ingresar a ese proceso involutivo. Y cuando ingresa a ese proceso involutivo, pues la desintegración de aquello que se cristalizó, pues obviamente va a ser muchísimo más lenta. Estamos hablando de cientos de miles de años. Estamos hablando de que hay que desintegrar pues 5 cuerpos. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar entonces ahora del cuarto tipo de Hanasmusen. Cuando hablamos del cuarto tipo, estamos hablando de los tronos caídos. Estamos hablando también de los bodhisattvas o de los dioses caídos, ¿sí? Estamos hablando de seres que ya se autorrealizaron. Pero, ¿qué pasa con estos seres? Estos seres deciden volverse a tirar a esta manifestación para sacar el doble de sabiduría, para sacar el doble de amor, para ayudar pues obviamente más al universo y pues a las humanidades, ¿sí? Estamos hablando de seres que se autorrealizan, obviamente, ¿no? Que se convierten pues en dioses, que logran la maestría que vinieron a buscar acá, ¿sí? Pero pues ahora deciden volverse a tirar y cuando caen, caen como demonios terribles. Porque como hay que doblar esa sabiduría, pues ahora hay que bajar más abajo. Hay que lograr más degeneración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos escuchado de muchos demonios muy fuertes, demonios incluso que manejan pues procesos de degeneración en este planeta, que llevan humanidades al abismo, que generan guerras, que generan pues vicios, ¿no? Cosas que pues nos llevan a perdernos. Y pues detrás de esos demonios pues hay un ser también o un dios muy, muy elevado, ¿sí? Entonces escuchamos por ejemplo de Algol, que es el demonio que está relacionado con las drogas y el alcohol. Escuchamos de Mamón, ¿no? Que es el que está relacionado con el dinero, de Lucifugo, que es el demonio relacionado con las apuestas, de Belcebú, por ejemplo, y de tantos otros. Todos esos demonios son tronos caídos, ¿sí?
Todos esos demonios son tronos caídos que pues ya lograron su autorrealización. Entonces ahora cuando volvieron a tirarse, pues bajaron más abajo. Porque eso depende también, esos niveles, ¿no? En torno a lo que es hacia arriba, a los dioses y también a los demonios, depende de cuántas veces ese ser se haya lanzado. Y cada vez que se lance, pues debe de caer más abajo. Porque ¿de dónde sacamos nosotros la sabiduría? Pues la sacamos de la ignorancia, la sacamos de esos defectos psicológicos. ¿Sí? Entonces ahora pues hay que crear más defectos psicológicos para entonces poder doblar lo que viene siendo pues esa sabiduría. ¿Sí? Estos pues vienen siendo las 4 clases de Hanasmussen. Es muy interesante porque forma parte de pues el conocimiento, ¿no? de nosotros mismos, que nosotros investiguemos qué tipo de Hanasmussen nosotros somos. ¿Sí? Y eso nos ayuda incluso pues a revolucionarnos y a trascender esos estados hanasmusianos. Otra cosa pues con respecto a este cuarto tipo es que este cuarto tipo también por cuestiones de soberbia y de orgullo puede agotar sus existencias, ¿no? En este reino humano y entonces tener que ingresar a la involución. Entonces ya ahí ustedes se imaginarán pues la cantidad, ¿no? de tiempo que ha de durar, porque estamos hablando que pues un ser de estos, ¿no? tiene cristalizado cuerpos de luz. Entonces podría durar en ese proceso de desintegración millones y millones de años, ¿no? Si cae en lo que viene siendo la involución. Bien, les decía que es muy conveniente que nosotros pues investiguemos qué tipo de Hanasmussen nosotros somos para que podamos trascender ese estado hanasmusiano, ¿sí? Nosotros a través de un desdoblamiento astral consciente podemos bien preguntarle a nuestro ser que nos permita saber a qué grupo pertenecemos nosotros. Y si, por ejemplo, nos muestran que pertenecemos al primer grupo, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a practicar el conocimiento. ¿Sí? Porque pues en el primer grupo caen esas personas que uno les entrega el conocimiento y pues simplemente pues arrugan el papelito o lo botan, pero también aquellas personas que reciben el conocimiento y no lo practican. Sino más bien que se van pues a esa parte del fanatismo, simpatizan con el conocimiento pero no comienzan a practicar. ¿Sí? Entonces ahí nos toca revolucionarnos y comenzar a practicar para no quedarnos ahí en esa primera etapa. ¿Sí? Si pues investigamos y nos muestran que somos el segundo tipo, pues ahí tenemos que ponerle continuidad de propósitos, ¿no? Al trabajo con los 3 factores para la revolución de la conciencia. Tenemos que revolucionarnos en esos 3 factores, específicamente no dejar de lado, ¿no? Que pues muchas veces cojeamos, ¿no? O es por donde más cojeamos el tema de la muerte psicológica, que es la base. Y si no estamos muriendo, pues obviamente no van a funcionar los otros 2 factores. Recordemos que la muerte psicológica, por ejemplo, nos permite eliminar esos yoes egoístas que nos impiden sacrificarnos sin ningún interés, ¿sí? O que ven el sacrificio por la humanidad como algo muy duro, ¿m? Porque pues, o lo ven pues como un medio de conseguir pues dharma, de conseguir avances, ¿sí? Pero no se lleva a cabo por el hecho del amor, de ayudar a las demás personas, ¿sí? Si no estamos muriendo, también se va a ver afectado lo que es el nacimiento espiritual, porque ¿de dónde vamos a sacar la potencia? La potencia se saca de nosotros estar muriendo durante el día, ahorrando energía y liberando esas esencias. Y que también, como no estamos muriendo a esos yoes fornicarios, pues vamos a la práctica y constantemente pues van a haber caídas. O vamos a la práctica y nos dejamos llevar por la sobreexcitación y ahí pues nos tiramos y entonces estamos alimentando a todos esos diablos que tenemos en nuestro interior. Entonces tenemos que pues ser consistentes y ser constantes en torno al desarrollo de los 3 factores y también aquellas prácticas que nos permiten pues a nosotros despertar nuestra conciencia, ¿sí? Y ir cambiando con eso nuestro centro de gravedad que gira en torno a las cosas de la personalidad hacia las cosas de la conciencia, para que no nos quedemos allí a medio camino.
No estemos un ratito alimentando la conciencia y otro ratito al ego. Un ratito subimos energía y al otro ratito pues allí tenemos las caídas y pues estamos dándole esa energía a pues los defectos psicológicos. También hemos de trabajar mucho lo que es ese yo mago negro, ese yo que le gustan los poderes, ese yo que quiere desarrollar facultades, esos yoes que son soberbios, en contra del ser y así sucesivamente, ¿sí? Bien, si nos muestran que somos del tercer tipo, es decir, nirvanos, bueno, pues hay que trabajar esos yoes nirvanos. Aunque de por sí todos nosotros tenemos, ¿no? Esos yoes nirvanos. Cuando hablamos de un yo nirvano, pues estamos hablando de la falta de revolución, ¿sí? Y la falta de revolución, pues se da cuando nosotros faltamos o disminuimos, ¿cómo puedo decirlo? Disminuimos como el trabajo o la revolución, valga la redundancia, en torno a cualquiera de los tres factores para la revolución de la conciencia. Entonces ahí como que vamos quedando cojos, ¿sí? Entonces ahí pues sí vamos trabajando, sí pues vamos creando, pero allí vamos entonces como con ese cansancio, como que ay, esto sí es difícil y todo lo que uno hace lo hace entonces por obligación o lo puede estar haciendo por miedo, porque si no me sacrifico, entonces pues me va a venir el karma. Ay, porque pues si no hago la práctica del suprasexo no voy a crear los cuerpos, pero lo hace uno entonces así como con ese desánimo, ¿no? No va trabajando uno lo que son los yoes del sufrimiento, los yoes del orgullo, los yoes de la soberbia, los yoes del automerecimiento, ¿sí? Se va dejando uno pues golpear, ¿no? Apabullar, desmotivar por los karmas que nosotros mismos pues hemos generado. Bueno, allí pues no empleamos con revolución tampoco lo que viene siendo la muerte psicológica, ¿no? Que es pues la base como ya les decía. Y bueno, cuando llegamos a ese punto y nos ofrecen o nos ponen ese camino, ¿no? Que está pues así lleno de flores, uno dice, bueno, por aquí me voy. Por aquí mejor, ya estoy cansado, ya quiero descansar, ya quiero dejar de sufrir, ¿sí? Y pues no nos damos cuenta, ¿no? Que pues eso se da a razón de estos mismos yoes. Y yoes que al fin y al cabo pues no nos van a llevar o no nos permitirán alcanzar lo que es la verdadera liberación. Porque pues uno en ese punto le puede tener miedo al dolor, le puede tener miedo pues a esa segunda montaña que es la montaña de la muerte, pero al fin y al cabo es la montaña que nos lleva a liberarnos de todo el dolor, de todo el sufrimiento. Recordemos que veíamos pues en la conferencia de la segunda montaña, cómo cuando se finalizaba esa segunda montaña, eliminándose lo que eran esos yoes causa, pues ahí se acababa el dolor y el sufrimiento. Ahí pues ese maestro se volvía pues completamente inmortal, ¿sí? Sin embargo, pues por falta de esa misma revolución, de ese cansancio, pues entonces ahí decidimos nosotros pues irnos por el nirvana. Que pues decía el maestro Samael que el camino del nirvana no se le desea pues ni siquiera al peor enemigo. ¿Y esto por qué? Porque es un camino que sienta una recurrencia. ¿Sí? La recurrencia de que pues llega un momento que digámosle a esa persona se le acaba, ¿no? Esa existencia, se le acaba ese dharma, no se le han acabado sus existencias, pero sí se le acaba ese dharma, y esa persona pues como tiene esos yoes vivos, pues va a comenzar a crear defectos psicológicos, viene y cae en un planeta como este, ¿sí? Incluso puede recibir el conocimiento, se da ese mismo proceso donde comienza a practicarlo, y cuando llega a ese mismo punto, como ya se ha sentado una recurrencia, pues vuelve y elige el camino del nirvana. Y así está pues ahí dando vueltas hasta tanto se le agotan las existencias y entonces ya ingresa a lo que es ese proceso de involución, ¿sí? Nos toca también a nosotros, ¿verdad? Si nos muestran que somos del tercer tipo, yo diría que en general trabajar mucho pues el interés.
el interés, porque pues es una de las cosas que pues más nos termina a nosotros desmotivando, ¿no? Uno se genera ciertas expectativas, uno pues hace 2 o 3 trabajitos de sacrificio por la humanidad y allí pues se le mueve a uno esa autoimportancia, ese automerecimiento, ¿no? Esa soberbia también, ¿no? Y pues termina uno dándose cuenta, si uno reflexiona, que todo eso son intereses que uno le pone al trabajo que uno hace. Y eso mismo hace que en el momento que uno no reciba aquello que está pues esperando, porque uno se sacrificó, porque uno está muriendo, porque uno está haciendo tal o cual cosa, bueno, pues ahí viene la desmotivación, ¿sí? Entonces ahí pues no hay un verdadero amor. El verdadero amor pues es aquel que nos impulsa a hacer, aunque pues no veamos ningún beneficio, ¿no? Que nos impulsa a hacer sin interés. Y eso pues también es lo que nos va a motivar pues en parte a elegir ese camino directo, donde pues nos vamos a autorrealizar, vamos a eliminar esos yoes y también pues vamos a ayudar de una forma más consciente a la humanidad, ¿sí? Entonces pues nos toca trabajar esos yoes nirvanos y pues ponerle seriedad al trabajo. Si nos muestran que somos Hanasmusen tipo 4, pues, pues ahí hay que trabajar muchísimo, muchísimo lo que es el orgullo, lo que es la soberbia contra el ser, específicamente lo que es la autosuficiencia y lo que es ese yo mago negro, ¿sí? Porque pues una persona de este tipo, incluso, pues tiene uno que tener cierto trabajo hecho para que le muestren a uno que viene siendo pues de este tipo, ¿no? Porque a uno, pues con todos sus yoes orgullosos, le dicen, no, usted es un Hasmussen tipo 4 y ahí uno se llena de orgullo, porque uno dice, uy, yo soy un dios caído. Entonces sí, muchas veces para que le den esa respuesta a uno, tiene uno ahí que reflexionar y eliminar muchos yoes del orgullo, ¿sí? Este tipo de Hanasmussen tiende a ser muy soberbio en contra de su ser, ¿no? Tiende pues a querer desobedecer, a querer pues hacer su voluntad, ¿no? A querer irse en contra del ser que es el mismo, pero pues la soberbia no le permite llegar pues a esas comprensiones, tiende pues a alejarse de su ser, a no querer escuchar la voz de su ser, ¿sí? Ni recibir esa luz que el ser le pueda dar, porque pues lo que quiere es hacer su voluntad. Entonces nos va a tocar muchísimo, muchísimo trabajar lo que vienen siendo pues estos yoes del orgullo, ¿no? A este tipo de Hanasmussen se le monta ese yo de, cuando yo quiera, pues yo hago el trabajo. Y pues sí, vamos a decir que este cuarto tipo, como ya pues ha hecho este trabajo anteriormente, en el momento que decida hacerlo, pues lo hace. Lo va a hacer porque ya pues conoce el camino, eso sí. Pero pues eso mismo también nos puede a nosotros llenar de orgullo y de soberbia y estancarnos allí pues en el trabajo, ¿no? Y pues que perdamos las existencias que tenemos y tener entonces que pasar por ese proceso involutivo por millones de años, perdiendo pues muchísimo tiempo, ¿no? En ese proceso. Y pues bueno, compañeros, esta pues era la conferencia del día de hoy. Antes de ver si ustedes tienen alguna pregunta, duda o inquietud, los dejo con la invitación a la próxima conferencia el martes que viene, donde vamos a estar hablando sobre las 3 clases de tantrismo. Vamos a estar aprendiendo pues qué es el tantrismo y aprenderemos sobre el tantrismo blanco, el tantrismo negro y el tantrismo gris, y cuál es el que nos permite pues crearnos y lograr la autorrealización íntima de nuestro ser. También pues allí vamos a estar repasando la práctica de suprasexo, ¿sí? Entonces si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a la práctica, pues no se pierdan esta conferencia, e incluso pues vamos a estar aprendiendo pues una nueva técnica, ¿no? La técnica que hemos enseñado hasta ahora, que es la que nos sirve para regenerar cuerpo físico y cuerpo vital, es la clave de Fa, y también vamos a estar aprendiendo la clave de Sol, que ya es para crear los demás cuerpos, ¿sí? Y cómo evitar, ¿no? Nosotros que
queremos practicar ese tantrismo blanco, que queremos volvernos magos blancos, pues cómo evitar, ¿no? Caer en lo que es el tantrismo negro y terminar volviéndonos magos negros. Bien, vamos a ver entonces las preguntitas que ustedes puedan tener con respecto a este tema. Ver por acá. Bueno, por aquí continuamos con los saluditos. Nos saluda Julio Querecuto. También saludamos a Inés Wagner desde Venezuela. Reinaldo Sosa también nos saluda desde Venezuela. Saludamos a Juan CN. Por aquí los jóvenes dioses nos dice que tiene muy mala señal. Escucho entrecortado, pero es aquí. Ah, bueno. Pedro Ortiz nos dice paz profunda. Saludamos a Lina Isora García, también a Carla de Bonilla. Bienvenidas, saludo para ustedes. Juan Carlos nos dice, hola y buenas noches. Es curioso, hablas de amor y tu cabello con tu rostro forma un corazón. Gracias por la conferencia. Ah, bueno. Por aquí Gabriela nos dice, ¿cuál sería el sentido de trascender para luego caer si cuesta y duele tanto? Bueno, Gabriela, pues el amor. El amor. Porque ya pues explicamos. A ver, cuando nosotros adquirimos sabiduría, nosotros podemos servir y ayudar a los demás de una mejor forma. Recordemos que todas las chispas están aquí para eso, ¿no? Para obtener sabiduría, para lograr pues una maestría. Y esa sabiduría y esa maestría pues realmente ayuda al universo, nos ayuda a todos, ayuda a las humanidades, ¿sí? Entonces ya pues luego de que una chispa viene y hace su maestría, ¿sí? Pues luego el proceso sería, o sea, para las chispas que deciden volver a lanzarse para doblar, ¿no? El nivel de sabiduría que viene siendo pues también el nivel de amor y de esa manera puede ayudar más. Sí, hay diferentes niveles de sabiduría, diferentes jerarquías en el universo. Están los ángeles, están los arcángeles, están que si los querubines, que si las potestades, están también los cristos. Y cada uno de ellos, dependiendo su jerarquía y dependiendo también pues la vocación, recordemos que cada chispa tiene una vocación, pues ayuda en el universo. ¿Sí? Pone de su vocación y de su sabiduría para ayudar pues en el universo. Entonces, pues hay chispas que hacen eso, vuelven y se lanzan para doblar ese nivel de sabiduría. Y a más sabiduría, pues van a servir obviamente muchísimo más. ¿Sí? Es como que, por ejemplo, uno vaya a la escuela y uno hace el kinder, luego hace la primaria, luego hace la secundaria, luego pues va a la universidad y le dan una licenciatura, luego pues viene y hace un máster, ¿no? Y ya le dan una maestría o le dan un doctorado. Obviamente ese que tiene el doctorado, la maestría está más especializado y puede ayudar más, ¿no? A las personas e incluso pues a aquellos que tienen pues una jerarquía, digámosle así, menor. Entonces, pues ese es el objetivo, adquirir sabiduría. ¿Para beneficio de quién? De las humanidades y del universo mismo, para beneficios de todos, al fin y al cabo. Bueno, por aquí nos dice otra cosa, pues con respecto a lo que es pues el dolor, pues también es algo que nos toca trabajar. ¿Sí? El dolor, el sufrimiento, incluso pues hace un tiempo hacíamos una reflexión con respecto a lo que es el sufrimiento. Porque sí, no, ese que duele tanto, pues es lo que en fin cuando nosotros llegamos como que a ese punto de si tenemos que elegir el camino directo, el nirvana, pues hace que nos decantemos por el nirvana porque ha sido pues un camino muy doloroso, ¿no? Y vemos esa segunda montaña donde pues lo que se ve es más sufrimiento, pero sufrimiento ¿para quién? Sufrimiento para el yo. Sí, el dolor solamente existe porque nosotros tenemos yoes y defectos psicológicos y no nos queremos desapegar de ellos y cuando los estamos eliminando pues esos yoes nos meten a nosotros pues una presión. Pero cuando uno elimina el yo, ahí se fue el dolor. Es algo también que nos toca a nosotros trabajarlo durante todo el proceso.
porque en cualquier momento ese dolor, ¿verdad? Nos hace caer en sufrimiento y allí caemos en entropía y lo que queremos hacer pues es abandonar el trabajo. Entendemos que anteriormente pues cuando no estábamos en el conocimiento nos iba mucho mejor, las cosas no dolían tanto, ¿no? Habían cosas placenteras con las cuales nosotros podíamos distraernos antes de, ¿sí? Pero pues todo eso es el dolor y el sufrimiento del yo. Por eso, pues hay una conferencia específica que nos habla de que tenemos que sacrificar nuestros sufrimientos, nuestros dolores, porque nos hacen caer en entropía y nos sacan del conocimiento o cuando llegamos allá a ese punto de la elección del camino, pues hacen que nos desviemos por el camino del nirvana, ¿sí? Bueno, por aquí Juan Carlos nos dice, hola, ¿a qué hora nos recomiendas hacer el desdoblamiento astral para consultar de qué tipo de Hanasmusen somos? Otra cosa, ¿de dónde viene el origen de la palabra Hanasmusen? Gracias. Em, bueno, el desdoblamiento astral nosotros realmente lo podemos hacer a cualquier hora. Cuando uno, por ejemplo, se va a acostar, claro, uno ahí se pone su objetivo y hace la práctica, utiliza la técnica que pues, más le guste, que más le funcione para el desdoblamiento astral. Pero también, por ejemplo, durante el día, dígase que uno almuerza y ahí como que le entra un sueñito y uno se quiere echar pues una pavita, pues también puede implementar una técnica para lograr el desdoblamiento astral, ¿sí? En lo particular, a mí me funciona mucho en la madrugada, mucho. Dígase que muchas veces pues me despierto así a las 4 de la madrugada y ahí pues aprovecho para recordar esos astrales que tuve, me pongo a hacer alguna meditación o a morir en marcha y pues ahí empleo una técnica para lograr el desdoblamiento astral y se me da más fácil. Sí, se me da más fácil, la mente pues está descansada, ya el cuerpo pues ha recibido la energía, en esos momentos pues hay una, digámosle así, en el ambiente pues una energía como que más liviana, entonces sí, puede salir más fácil, ¿no? El desdoblamiento astral. Pero pues esta noche cuando te vayas a acostar, pues haces tu práctica, la técnica que quieras, ya sea concentración, imaginación, vigilia del sueño, mantralización, muerte en marcha, la que quieras y te pones ese objetivo, ¿no? De que el Padre pues te muestre qué tipo de Hanasmusen eres. Y con respecto pues a de dónde viene la palabra, pues yo creo que viene de Oriente, ¿no? La palabra, ¿sí? De esas culturas pues orientales, ¿no? Allí hablaban del Hanasmusen, también pues se habla del Bodhisattva, que pues viene siendo ese Hanasmusen como que tipo 4. Am, bueno, por aquí saludamos a Oscar Denis Díaz, también saludamos a Cecilio Marcano, que nos saluda desde Venezuela. Talía nos dice, muy interesante, gracias por el tiempo brindado y la explicación. Bueno, gracias a ti, Talía, por estar aquí acompañándonos. Ángel Villorina nos dice, buenas noches, ¿cuál es diferente entre un demonio y un Hanasmusen? Bueno, yo diría pues que se relacionan, ¿no? Se relacionan. Porque se relacionan y son diferentes. Ya pues en la conferencia número 19 vamos a estar hablando de Lucifer, Diablo y Satán, ¿sí? Un demonio pues es un defecto psicológico súper alimentado. Eso es un demonio. Cuando nosotros, por ejemplo, fornicamos, pues allí le estamos dando energía a nuestros yoes y nuestros yoes van tomando esa energía y se van volviendo poderosos. Y es de ahí de donde salen las entidades. Eso es un demonio. Un demonio es un defecto psicológico que pues se ha alimentado tanto de energía que obviamente ahora se ha vuelto eso, un demonio o una entidad. ¿Sí? Y de esos tenemos muchos, con los cuales pues ahora nos enfrentamos con los que están, nuestros defectos que están allí pues en primera montaña, pero si pasamos a segunda montaña vamos a tener que enfrentarnos a esas entidades que incluso andan por ahí haciendo y deshaciendo y puede que uno ni siquiera se dé cuenta. Pero sí, son defectos nuestros que le hemos dado esa energía sexual por décadas y pues allí están. ¿Sí?
con esa energía. Eso pues viene siendo un demonio. Hannes Musen pues estuvimos aprendiendo que pues es alguien que tiene doble centro de gravedad, ¿no? Que un rato alimenta la conciencia y otro rato entonces alimenta a esos egos, a esos yoes o a esos demonios, ¿sí? Entonces pues hay una diferencia, pero también hay una relación. Gabriela nos dice, doblar la sabiduría, ya entiendo. Tendría que ser más dura la experiencia, ¿cierto? Pues sí, Gabriela, pues sí. Vamos a decir que, imagínate, una persona que se va a autorrealizar por primera vez, pues no es lo mismo que una persona que se vaya a autorrealizar por segunda vez. El camino para esa persona que se va a autorrealizar por segunda vez, como bajó más bajo, como creó defectos más perversos, los alimentó más, pues obviamente para eliminar todo eso el camino va a ser más difícil y va a ser más duro, ¿sí? Bajó más abajo, ahora tienen que subir más alto, el camino va a ser más duro. Imagínense ustedes, pues una persona que vaya a subir por tercera vez o que se vaya a levantar por cuarta vez. O sea, sí, claro que sí, el camino va a ser más duro. Pero pues también esas personas, obviamente, como ya han hecho un trabajo, ya pues tienen energía, en ocasiones anteriores pues han logrado esa maestría, esa autorrealización, pues sí, también la fuerza es doble. Obviamente una persona que se vaya a autorrealizar por primera vez no podría, no tendría la capacidad de soportar lo que puede soportar una persona que se vaya a autorrealizar por segunda vez. ¿Sí? Tiene la capacidad para hacerlo, para aguantar. Perfecto nos dice, buenas noches, saludos. Esta conferencia me da mucho más entendimiento por todos los conceptos, ¿será? Que se dictaron y me pone a meditar sobre todo. Gracias, bendiciones. Bueno, gracias a ti, perfecto, por pues estarnos aquí acompañando y qué bueno que te haya servido. Juan nos dice, buenas noches, ¿me recuerdas por favor la conferencia del desdoblamiento astral? Gracias. La número 3. La número 3, allí vas a encontrar pues todo con respecto al desdoblamiento astral. En fase A volvemos a ver el desdoblamiento astral en la conferencia número 37, donde explicamos la técnica del saltito, y también en la conferencia número 48, ¿no? Que explicamos cómo se pronuncian ciertos mantras para lograr el desdoblamiento astral. Bien, Cecilio Marcano nos dice, entonces recomiendas realizar el desdoblamiento astral en la madrugada entre las 3 a 5 a.m., como dices, ya que el cuerpo y la mente están descansados. Bueno, yo pues les recomiendo que cuando se vayan a acostar, sí, pues hagan su práctica, ¿no? Utilicen la técnica que pues más les guste. Y bueno, si quieren, no sé, ponerse un horario de madrugada. A veces uno se despierta, a veces a uno lo despiertan para trabajar. Lo despiertan para que uno medite ciertas cosas, para uno, por ejemplo, pudo haber tenido un astral y para que no se le vaya a olvidar, pues también como que ahí a uno lo despiertan. Y pues también uno puede disponerse como que despertarse en ese horario y pues implementar una técnica. Dura ahí como 5 o 10 minutitos haciendo una meditación o muerte en marcha y pone ahí la técnica, la que le guste para lograr el desdoblamiento y pues sí, se puede dar de una forma más fácil. Entonces sí, pues sí, que les quede como una recomendación. Suhai nos dice, eso de querer realizarse por segunda vez es de libre albedrío para esos seres. Sí, sí. Es que, pues mire, cuando una persona llega allá, ¿sí? Pues ya cuando mira hacia atrás, ¿no? No le parece pues tan grande ni tan doloroso el proceso que pasó. Uno incluso puede experimentar algo parecido cuando uno está en una crisis, ¿no? Cuando uno está en una crisis que uno ahí está echado a morir y el sufrimiento y el dolor y la presión de los yoes y esa psicología revolteada, ¿no? Y pues uno hasta quiere abandonar el trabajo. Pero cuando uno se pone a morir, que uno sale de esa crisis y pues ahí recupera esas esencias o libera esas esencias y siente esa fuerza y ese fuego liberado, ¿no? Y la sabiduría que uno obtuvo de esa crisis, pues uno se siente bien,
se siente pues agradecido, se siente fuerte, ¿sí? Y uno dice, bueno, que venga la próxima. Entonces, bueno, ya cuando le viene la próxima, pues ahí volvemos al mismo cuento, ¿no? Pero cuando uno sale igual, ¿no? Uno se da cuenta de que pues era necesario para uno sacar pues una sabiduría. Uno ve el propósito de uno haber pasado por esa crisis. Entonces, algo semejante debe pasar allá arriba. Cuando la persona llega, mira hacia atrás, dice, no, pero esto no fue realmente tan difícil. Esto pues se hizo de una vez. Para nosotros puede parecer una eternidad, pero pues los seres están más allá del tiempo, ¿sí? Y la persona simplemente pues decide tirarse a pues hacer el curso nuevamente ahora en una octava superior, ¿no? Bueno, por aquí nos dice Cecilio, te lo pregunto porque cuando me acuesto ya entre las 3 y 4 a.m. me despierto y no duermo más sino hasta las 5 o 6 a.m. Ah, bueno, mira, pues si te despiertas a esas horas de forma así como que normal, natural, pues bueno, recomendable ahí emplear la técnica que quieras para lograr el desdoblamiento astral, o ponerte incluso a morir, ¿no? Uno se despierta y se pone ahí a morir en marcha, que es una técnica también para lograr el desdoblamiento astral. Y pues se le puede dar muy fácil, ¿no? Salir conscientemente al astral, ¿sí? Bueno, vamos a ver por acá si tenemos otra preguntita. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Bueno, por aquí saludamos a Francis Argueta, que nos saluda desde El Salvador. Y bueno, creo compañeros que pues ya hemos finalizado con esta conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y bueno, pues ahí les queda de tarea, ¿no? Pongamos ese objetivo para ir a investigar en el astral y también para trabajar pues a ese yo hanasmusiano. Cualquiera de los aspectos con respecto a estos tipos de Hanasmusen que hemos estado aprendiendo el día de hoy, para que nos revolucionemos y podamos avanzar en nuestro trabajo interior y concretar lo que vinimos a hacer acá a esta manifestación. Que pasen feliz resto de la noche y nos seguimos viendo en las actividades que nos quedan para el transcurso de la semana. Bye bye.